Hola, mi nombre es Natán Nissim-Blat, soy magistrado del Tribunal de Antioquia y miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. En la sesión de hoy vamos a hablar de nuevas tendencias sobre la prueba en ambientes virtuales. Vamos a estar repasando algunas normas trascendentales en el derecho colombiano que nos han llevado a cambiar nuestro estilo de litigio, la forma como se realizan los juicios virtuales. Vamos a estar haciendo un recorrido por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la Ley 527 de 1999, por supuesto el Código General del Proceso, haciendo un repaso y una pausa por las normas generales que informan la prueba o la obtención de pruebas por medios electrónicos, los documentos relacionados en el Código General del Proceso, su obtención, su oferta, la exhibición espontánea, la exhibición provocada, y luego vamos a hacer un repaso por aquellas normas que rigen el comportamiento probatorio en las audiencias virtuales. Vamos a igual hacer un repaso, una presentación de lo que es la inspección judicial, el uso y el manejo de drones o equipos no tripulados, las audiencias transmitidas por medios telemáticos, por teleconferencia, por videoconferencia, la regulación actual en Colombia. Y también vamos a hacer una presentación y un repaso, una revisión de aquellas normas que informan la realización de los juicios por medio de videoconferencias y otros sistemas u otros mensajes de datos, como lo permite el Código General del Proceso, el artículo 103, la Ley 527, tales como la recepción de declaraciones, los testimonios, los peritajes y en general las normas que rigen la producción de la prueba en ambientes virtuales. El nuevo modelo de litigio. Con el advenimiento de la pandemia y las medidas de aislamiento social obligatorio en el mes de marzo del año 2020 y con posterioridad la flexibilización del aislamiento por parte del Ministerio de la Protección Social y el Gobierno Nacional, tanto el Consejo Superior de la Judicatura como el propio gobierno, por vía de actos con fuerza de ley, es decir, decretos legislativos, tuvieron que adoptar medidas de contingencia para que pudiéramos nosotros acceder a las sedes judiciales de una manera remota, virtual, célere y por supuesto eficaz. Para eso el Gobierno Nacional respondió con dos decretos macro, que fueron el decreto 491 del año 2020 y el decreto 806 del mismo año. El último de los decretos flexibilizó y permitió a los usuarios asistir a las audiencias por medios virtuales y nos impuso a los jueces y a los magistrados el deber de operar a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Eso nos trajo a nosotros todo un nuevo modelo de litigio, por ejemplo, porque en el artículo 2 se nos decía a los jueces, y aún se mantiene la norma que tiene una vigencia establecida en el tiempo hasta el año 2022, que debemos utilizar en todas nuestras actuaciones, audiencias, diligencias, práctica probatoria, las tecnologías de la información y comunicación. El concepto de tecnologías de información y comunicación también fue utilizado en el Código General del Proceso desde su expedición en el artículo 103 y por supuesto venía reglamentado por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia que data del año 1996 y desarrollado mucho más ampliamente en la Ley 527 de 1999. En el artículo 2, en el literal A, se nos da una amplia definición de lo que es un mensaje de datos, correspondiéndose con cualquier información transmitida o almacenada por medios como la Internet. Para los abogados se impusieron a la vez restricciones y se facilitó el acceso. Los abogados, y esto lo dice el artículo 3 del decreto 806, tuvieron que ajustar su método de litigio para acomodarse a las nuevas tecnologías que a la par venía estableciendo el Consejo Superior de la Judicatura, quien mediante acuerdos había reglamentado el uso de ciertas herramientas colaborativas como es la herramienta en nube o alojamiento virtual OneDrive o el uso de correos electrónicos a través del sistema Office 365 con los portales especializados o el portal general de la rama judicial y para el caso de las altas cortes los portales especializados o como en el caso del sistema de restitución de tierras o el Consejo de Estado para quienes se crearon aplicativos especiales. En resumen, los abogados, los litigantes, las partes, los sujetos procesales, los jueces, los magistrados, tuvimos que enfrentar la pandemia abocándonos al nuevo modelo de justicia digital y para lo cual de ahora en adelante vamos a revisar algunas normas que informan esos modelos y nuevas gestiones dentro de la Administración de Justicia que nos llevan a nosotros a cambiar todo el paradigma probatorio y a ajustarnos a las nuevas tecnologías para la obtención de las pruebas dentro de los procesos judiciales. Revisemos los antecedentes del sistema de justicia virtual o de la justicia por medios virtuales o medios electrónicos. Y vamos a comenzar este recorrido por la Ley 270 de 1996. En el año 96, después de haber
incorporado la nueva Constitución, la Constitución de 1991, se hizo necesario por reglamentación constitucional expedir una ley de carácter estatutario que rigiera la rama judicial. Para eso el Congreso de la República expidió la Ley 270. Sentencia, o mejor, ley que fue revisada por la Corte Constitucional, que emitió la sentencia C037 de 1996, dos cuerpos normativos importantes para esta revisión. En primer lugar, la Ley 270 incorporó un artículo o robusto artículo 95, artículo en el cual se autorizó el uso de cualesquiera medios técnicos al servicio de la rama judicial, siempre y cuando se garantizaran algunos principios que ya venían siendo reconocidos por la legislación colombiana, dentro de los cuales nosotros reconocemos el principio de equivalencia funcional y por supuesto los principios de integralidad, rastreabilidad, confidencialidad y aquellos principios que garantizan la correcta prestación de servicio, como la publicidad. La Corte Constitucional, al hacer revisión de la sentencia de la Ley 270 mediante sentencia 037 de 1996, estableció unas pautas adicionales o unas restricciones o unos condicionamientos. Y el condicionamiento esencial fue que la prestación del servicio de justicia a través de medios tecnológicos tuviera que estar reglamentado por la respectiva autoridad central. Para el caso de la rama judicial, juzgados y tribunales, esa autoridad radica en el Consejo Superior de la Judicatura, quien por mandato constitucional, artículos 254 a 256 de la Constitución, está facultada para expedir los actos administrativos reglamentarios de la rama judicial o de la actividad judicial. De ahí el porqué el Consejo ha venido expidiendo cierta reglamentación, como por ejemplo la implementación de un sistema o modelo aplicativo que se llamó Justicia Siglo XXI, que hoy día lo conocemos simplemente como Justicia o Siglo XXI. La Corte Constitucional también nos ordenó a nosotros expedir reglamentos desde las autoridades centrales o autoridades que por Constitución puede darse su propio reglamento, como la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, hoy en día, por ejemplo, la JEP o la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Por eso, por esa vía, nosotros debemos consultar si existe un reglamento que nos autorice a nosotros el uso de tecnologías. Más adelante, el Congreso de la República expidió la Ley 527. Estamos ya parados en el año 1999. Queríamos incorporar principios internacionales que venían aceptados de organismos y estudios como los de la UNCITRAL, que reconocieran el principio de equivalente funcional, una herramienta poderosa, suficiente y válida para poder realizar las actuaciones judiciales. Y fue en la Ley 527 y es actualmente en esa ley donde aparecen los principios, como por ejemplo el de equivalencia funcional, los principios de rastreabilidad, confiabilidad, inalterabilidad, publicidad de la información, que nos permiten a nosotros desarrollar las actuaciones judiciales. Y una norma imperativa que además nos sirve a nosotros más adelante para entender otras normas, como el actual artículo 103 del Código General del Proceso, es el ya mencionado artículo 2º literal A, que nos dice a nosotros qué es un mensaje de datos. Y encontramos la definición, es una definición que respeta un principio que nosotros llamamos a nivel internacional de neutralidad tecnológica. La neutralidad tecnológica nos impide a nosotros utilizar un solo medio, una sola tecnología en detrimento de cualquier otra, porque ello se consideraría una práctica impeditiva de los desarrollos y avances de la tecnología. De ahí el porqué la definición que nos trae la Ley 527 sobre mensaje de datos es suficientemente amplia. Cualquier información transmitida o almacenada o producida a través de mensajes que pueden ser perfectamente alojados o simplemente vistos a través de la Internet, es decir, cualquier sistema nos sirve, como por ejemplo el correo electrónico, el telex, el telefax, cualquier sistema que a nosotros nos permita crear, almacenar y transmitir información. Luego es una información bastante amplia, es una definición suficiente que nos permite a nosotros utilizar todo tipo de tecnologías, por supuesto con las restricciones impuestas por la Corte Constitucional en la sentencia 037, aquella que nos dice que hay que expedir el respectivo reglamento, y los reglamentos existen en este momento. Y damos un salto en el tiempo y nos vamos al año 2012, por supuesto sin omitir algunas leyes importantes, como por ejemplo la ley 1437, que pues la resumimos como el CEPACA, la Ley de Procedimientos Administrativos y en lo contencioso administrativo, pero lo que nos importa es Código General. En el Código General se creó un robusto plan de justicia digital. Está en el artículo 103 del Código y es un plan
bastante ambicioso que a la fecha en que yo estoy dictando esta charla todavía no ha sido completado, complementado o implementado por la rama. No obstante, ya se apropiaron los recursos suficientes. ¿En qué consiste el Plan de Justicia Digital? El Plan de Justicia Digital es, como el nombre lo dice, un cometido a futuro para poder integrar todos los sistemas de gestión judicial, no solamente el expediente, sino cualquier actividad como la realización de audiencias, diligencias y por supuesto la producción de las pruebas dentro del proceso. Dentro de ese plan se quiere lograr también la incorporación de mecanismos de inteligencia artificial, porque así lo dice el Plan Maestro Tecnológico de la Rama Judicial expedido en el mes de septiembre del año 2020, cuyo propósito es incorporar todas las tecnologías a la Administración de Justicia y por supuesto lograr ese cometido de facilitación y flexibilización del servicio de justicia. El Plan de Justicia Digital entonces va a ser un mecanismo a través del cual las partes, los terceros, los sujetos y los jueces integren todo el modelo de justicia a un solo aplicativo. ¿Qué es entonces el Plan de Justicia Digital? El Plan de Justicia Digital es un sistema integrado e integrador que se rige bajo un principio que denominamos interoperabilidad. La aspiración de este plan es recoger en una sola aplicación, en un solo aplicativo que debe funcionar a través de plataformas de Internet con acceso universal, toda la gestión judicial. Recordemos, hablando en términos de gestión judicial, que una cosa es el expediente judicial y otra cosa será la actuación judicial. Por eso en el artículo 103 se permite realizar las actuaciones o los actos procesales a través de mensajes de datos. Actos procesales tales como la presentación de una demanda, la contestación, el envío de memoriales, el cruce de información, las notificaciones y las audiencias y las diligencias por medio de las cuales vamos a practicar las pruebas que se decreten dentro de los procesos. Adicionalmente vamos a recibir información y vamos a enviar información hacia otras entidades de la administración pública o inclusive de la rama legislativa del poder público. Nosotros los jueces nos comunicamos a través de oficios que en este momento, según el decreto 806, artículo 11, los remitimos a través de correos electrónicos, pero no tienen integración con nuestros portales. De ahí el por qué la rama judicial tuvo que expedir un robusto plan de digitalización de expedientes a partir de la circular 27 del mes de julio del año 2020, actualizada con la circular sexta del mes de febrero de 2021, que nos permite crear índices o indización o indexación de los expedientes. Luego, lo que se quiere con Plan de Justicia Digital es crear un solo sistema que de una parte nos permita almacenar, administrar, construir, publicar, compartir y por supuesto alimentar el expediente judicial, lo que llamaríamos un expediente electrónico o expediente digital, y a su vez administrar todas las actuaciones de los jueces, de las partes, dentro de un mismo modelo que nos permite adicionalmente incorporarle herramientas o módulos que utilicen o se sirvan de la famosa o tan anhelada inteligencia artificial al servicio de la administración de justicia. Como les cuento, en este momento, mientras estamos conversando, no está implementado el plan. En este momento estamos utilizando herramientas colaborativas. Luego nosotros tenemos segregada la actividad, realizamos audiencias y diligencias mediante ciertos aplicativos que están creados o pensados como herramientas colaborativas, como la herramienta Teams o LifeSize, que están al servicio de la Administración de Justicia, y estamos por la otra parte utilizando correos electrónicos y por el otro utilizando repositorios virtuales separados como la herramienta OneDrive o la herramienta especializada SAMAI para el Consejo de Estado o el portal de tierras para los jueces de tierras. Pero es una aspiración, y estamos trabajando en eso, de la rama judicial, unificar en un solo software, en una sola aplicación, toda la actividad judicial, de forma tal que si los jueces vamos a producir providencias y las vamos a notificar y las vamos a publicitar, todo entre al mismo portal y al mismo tiempo podamos realizar las audiencias y las diligencias probatorias o no probatorias a través de un solo aplicativo que nos permite integrar que a la vez sea interoperativo, principio de la interoperabilidad, con otras ramas del poder público, como por ejemplo las notarías, las oficinas de registro en los casos de los jueces penales, la policía, la SIJIN y en general cualquier organismo de control. Los medios de prueba en ambientes digitales. Lo primero que debemos saber es que en este momento rigen circulares, acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura que nos ordenan a los jueces y a los magistrados y a los abogados operar, dirigirse hacia la rama judicial a través de tecnologías de la información y la comunicación.
Lo segundo, existe reglamentación con rango de ley por vía del decreto 806 del año 2020 que nos impone el uso de tecnologías de la información y la comunicación. En el artículo segundo del decreto 806 se le impone a jueces y a magistrados el uso de este tipo de tecnologías para todas las actuaciones judiciales. Más atrás, en el artículo primero, existe una excepción que la Corte Suprema analizó desde el punto de vista de la posibilidad de la interrupción del proceso y una posible causal de nulidad para cuando uno de los sujetos procesales, incluyendo por supuesto al funcionario judicial, no tuviera la posibilidad de acudir a un medio de comunicación, a un medio tecnológico para asistir al proceso, para asistir a una audiencia, a una diligencia o inclusive para poder estudiar el expediente, caso en el cual el proceso debe interrumpirse y si se adelantó a espaldas de alguno de los sujetos procesales, debería decretarse la nulidad retroactivamente a la fecha del impedimento. Luego, estos dos artículos, 1 y 2 del decreto 806, nos indican a nosotros que, en primer lugar, todas las actuaciones deben realizarse por medios tecnológicos y que si hay algún impedimento, conforme también al análisis de la Corte Suprema de Justicia, existirá una causal de interrupción de los procesos. Para las partes tenemos un artículo como el tercero del decreto 806 que aparejado con el artículo 78, numeral 14 o numeral 12 también del Código General del Proceso le impone a todos los sujetos procesales el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para entenderse con los jueces, es decir, para la presentación de memoriales, pruebas y para la asistencia a las diligencias. En el caso de la asistencia a las diligencias y a las audiencias tenemos el artículo séptimo que refuerza el deber que tenemos todos de realizarlas con el uso de mecanismos virtuales, telemáticos, tecnológicos, videoconferencias, teleconferencias. Luego es un deber que tenemos todos, desde adentro hacia afuera los jueces, de hacer la producción íntegramente por los medios tecnológicos, por supuesto con unas directrices que nos da el Consejo Superior de la Judicatura diariamente, como por ejemplo el uso de la herramienta PDF para documentos, o el uso de la herramienta LiveSace para hacer audiencias porque tiene soporte por la rama judicial. De afuera hacia adentro, todos los sujetos procesales tienen deberes como estos, a título de lista. Los sujetos procesales deberán comunicarse con los jueces a través de las tecnologías provistas por la rama judicial, porque es importante estandarizar el mecanismo de asunción o de recepción de las peticiones. Por ejemplo, en este momento utilizamos las cuentas de correo institucionales o utilizamos los mecanismos de audiencias, insisto, como Teams o LiveSace, que permiten a las partes conocer el modelo que vamos a utilizar y sobre todo el lugar donde va a estar ubicado. De ahí porque, por ejemplo, el artículo segundo del decreto 806 impone a la rama judicial publicar suficientemente en sus páginas y además crear tutoriales de acceso. Ahora, por ejemplo, para los abogados, a los abogados se les impuso actualizar el Registro Nacional de Abogados con una dirección de correo electrónico que es una dirección que nos sirve a todos para encontrarlos, por ejemplo, en situaciones como la designación de curadores ad litem o defensores de oficio, es decir, para poder tener un mecanismo de difusión y una forma de enteramiento más ágil que lo que sería el correo físico. Adicionalmente, las partes tienen que proporcionar correos electrónicos para sus notificaciones, direcciones a través de las cuales les vamos a informar todo lo que suceda en el proceso, a menos que exista un portal especializado que lo permita de la misma manera, es decir, en equivalencia funcional. Y como si no fuera suficiente, en los poderes que se confieren a los abogados, artículo 5, se les obliga, se les impone a las partes como una sustitución del mecanismo de presentación personal que se hacía usualmente en las notarías, la inclusión del nombre completo del abogado, el nombre completo del poderdante y además la dirección de correo electrónico y por supuesto algunas adicionales para personas que llevan registros mercantiles, como la mención del correo electrónico para notificaciones judiciales que ha sido publicada en los certificados de existencia y representación de las cámaras de comercio. Entonces, como vemos, es un marco general que nos impone a nosotros un cambio de paradigma, una nueva actitud frente a los procesos y por supuesto un nuevo modelo que va a trascender de la pandemia porque todas las normas que se han expedido en este momento trascienden. Casi todas nos dicen a nosotros que aún culminadas las restricciones generadas por la enfermedad, por el COVID, por el SARS, van a mantenerse afortunadamente y así lo dice el plan estratégico de la rama judicial y por supuesto así está en el artículo 103 del Código General del Proceso. La obtención de pruebas en ambientes virtuales. Varios son los medios de pruebas que van a sufrir modificaciones, algunos sustanciales, dramáticos,
y otros simplemente superficiales. Hablemos de los medios de prueba en particular y los medios de prueba en general admitidos por el Código General del Proceso. La ley permite obtener pruebas a nivel judicial como el interrogatorio a las partes, como los testimonios, la inspección judicial o la contradicción del dictamen pericial en audiencia, o la obtención de documentos y cosas durante el proceso de manera espontánea o de manera provocada. Espontáneo se refiere a la forma como una persona ofrece la prueba, entregar la prueba como un documento o una cosa, bien puede ser como anexo de su demanda o su contestación, es una exhibición espontánea. La entregamos hacia el proceso para que todas las partes puedan estudiarla, o puede ser bien provocada. La obtención provocada puede ser por vía, por ejemplo, de una exhibición documental, orden de exhibición a través del juez, o una orden de rendir un informe, por ejemplo, como lo establece el artículo 275 del Código General del Proceso. Hablemos de cada una de ellas y voy a comenzar por los documentos y las cosas. La exhibición. Todos sabemos que la exhibición de documentos y de cosas se puede realizar desde el inicio de los procesos, por ejemplo, por vía de la demanda o de la contestación. Se exhibe de manera espontánea, es decir, voluntariamente. Anexos de la demanda, como nos dice el artículo 84, numeral tercero. Anexos de la contestación de la demanda, como nos dice el artículo 96. Cuando se contesta una demanda, el demandado voluntariamente hace entrega de aquello que considere que debe ser tenido en cuenta como el juez como soporte de sus afirmaciones fácticas. En medios virtuales sufre una transformación. ¿Por qué? Porque originalmente algunas normas, tanto sustanciales como procesales, por ejemplo el Código de Comercio para títulos valores, por ejemplo la Ley 640 para las actas de conciliación, o por ejemplo el Decreto 960 de 1970, en el artículo 80 para aquellas escrituras públicas que contienen obligaciones claras, expresas, exigibles, en virtud del cual se puede exigir ejecutivamente una obligación, pues se había entendido que debían ser entregadas en original. Así lo estableció, por ejemplo, el artículo 246 del Código General del Proceso. De ahí el porqué la dificultad de interpretación con un artículo o por un artículo que es el artículo 6 del Decreto 806. En el Decreto 806 de 2020, como ya lo expliqué antes, se dice de manera textual que toda la información que se le lleve a un juez de la República tendrá que ser a través de medios tecnológicos, y eso aparejado con las circulares y los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura a través de cuentas institucionales. Pero concentrémonos en el artículo 6 del Decreto 806, que nos habla de la exhibición espontánea de documentos. Si bien la norma no se titula de esa manera, exhibición espontánea, sí es fácil entender que esa sería la regla. El artículo 6 nos dice a nosotros en más de 4 lugares, o nos lo repite más de 3 veces, aparejado con otras normas del decreto, que la demanda y sus anexos deberán entregarse por medios electrónicos. En últimas, eso nos lleva a nosotros a entender que nosotros en el proceso virtual vamos a trabajar siempre con copias electrónicas. Todo será copia, no vamos a entregar originales. ¿Y por qué no podemos entregar originales? Porque estamos en aislamiento social, antes obligatorio, ahora selectivo. En este momento, mientras estamos coordinando, mientras estudiando esta charla, estamos viviendo un momento de un aislamiento selectivo. El gobierno nacional ha impuesto restricciones, en algunos casos voluntarias, y la rama judicial también tiene restricciones. El último de los acuerdos es el 11.840 del año 2021, que permite un aforo máximo en sedes. Luego no podemos obligar a los usuarios de la justicia a comparecer a hacer entrega personal de ciertos documentos y ciertas cosas, como los títulos valores. Hablemos de cada uno de ellos en lista o en orden. Hablemos cronológicamente de qué sucedió con cada uno de estos documentos que acabo de mencionar. Trasladémonos al año 1970. Para aquella época nosotros no teníamos ni siquiera una remota idea de lo que nos iba a pasar en pandemia, ni siquiera tampoco estábamos pensando en el uso de tecnologías de la información y la comunicación. De ahí porque el decreto 960, que es el estatuto que rige la actividad de las notarías, nos exige a nosotros actividades presenciales, personales delante de los notarios, como la suscripción de una escritura pública, regulación que hasta el día de hoy se mantiene. Estamos a la espera de que el gobierno nacional proponga una ley o el mismo legislativo expida una ley de la República que facilite y flexibilice la gestión de las notarías. Se hizo un primer intento por el presidente Iván Duque con el decreto 2106 del año 2019,
cuyos apartes en la relación con la suscripción de actos notariales fue declarado inexequible y en este momento estamos a puertas de nueva regulación. Lo cierto es que las escrituras públicas tienen que producirse de manera presencial y luego vendrá la restricción procesal. Al momento de llevárselo a los jueces en una exhibición espontánea, como aquella que se hace a través de la presentación de la demanda o la contestación, tendría que ser física, es decir, entrega del documento material. Y eso está consagrado hoy día en el artículo 246, inciso segundo del Código General del Proceso. Nos trasladamos nosotros al año 2001 y encontramos la ley 640 que replica en el artículo primero parágrafo, con palabras un poco más modernas, aquellas que están consagradas en el artículo 80 del decreto 960, es decir, para las actas de conciliación. Cuando nosotros realizamos una conciliación ante un centro de conciliación o conciliadora prevención, tenemos que generar un acta de conciliación que prestará mérito ejecutivo, que hará tránsito a cosa juzgada, y para efectos de ese mérito ejecutivo se había dicho hasta ahora que tocaba presentar el original del acta, o mejor, de la primera copia que presta mérito ejecutivo, a igual que las palabras del decreto 960, tocaba presentar esa primera copia en original, nuevamente aparejado con el artículo 246 del Código General del Proceso. Antes de eso tenemos el Código de Comercio, me devuelvo al año 1970-71 que comenzó a regir. El artículo 624 nos dice a nosotros claramente que el ejercicio del derecho consagrado en un título o valor requiere su exhibición. Luego la exhibición en los términos del extinto Código Judicial, del Código de Procedimiento Civil y hasta ahora del Código General del Proceso consiste en un acto de entrega física del documento. Entonces, ¿en qué estamos en este momento? Que la exhibición debería ser, por normas generales, un acto presencial. No obstante, en ambientes virtuales entendemos que por la digamos, liberación de esas restricciones por el decreto 806 por parte del Gobierno Nacional, pues se nos facilita a nosotros el tráfico de los documentos a nivel judicial, es decir, el aporte de los documentos, la exhibición espontánea o inclusive la provocada, a través de copias virtuales. Luego hoy en día aceptamos que, por ejemplo, el ejercicio de la acción cambiaria, que es la derivada de la tenencia de un título o valor, en los términos del Código de Comercio, pues se puede realizar a través de una copia virtual, es decir, por medios tecnológicos. Lo propio podemos decir de las escrituras públicas que contienen obligaciones claras, expresas, exigibles, ya no es para el ejercicio de la acción cambiaria, sino de otra acción diferente que se llama la acción ejecutiva, que está consagrada en el Código de Comercio, o la acción ejecutiva también que tendríamos del acta de conciliación sin necesidad de aportar originales. Es posible, sin embargo, que durante el proceso en ejercicio de los derechos de contradicción y de defensa, la parte contra quien se aduce uno de estos documentos o cualquier otro que entre en copia dentro del proceso, porque ahora todo lo manejamos en copias, no solamente por virtud del Código General, sino por el decreto 806, quiera pedir su cotejo. Y la solicitud del cotejo es un derecho que hace parte y es consustancial al derecho de defensa, de contradicción, a la publicidad. Quiero conocer el original para saber si de él se obtuvo una fiel reproducción o una producción fidedigna del documento que yo estoy observando dentro del proceso. Derecho que también se conserva respecto del expediente. El expediente hoy día lo estamos viendo en copias, por eso hablamos de los expedientes híbridos a que se refiere el artículo 4 del decreto 806. En resumen, queda a salvo la posibilidad de la parte contra quien se aduce un documento de solicitar el cotejo del documento con fines, por ejemplo, de una tacha de falsedad o de un desconocimiento. Luego esos derechos hay que salvaguardarlos de la siguiente manera. De acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo primero del decreto 806 del año 2020, será indispensable que el juez, atendiendo las medidas de bioseguridad impuestas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de la Protección Social y las medidas impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura, la última la circular 15, que es la circular de bioseguridad del año 2020, pues establezcamos un método presencial para la atención de esa necesidad procesal y estamos hablando de la exhibición física del documento. Ahora, un dato importante para la exhibición: las exhibiciones no se deben hacer a espaldas de los sujetos procesales. Significa que las exhibiciones no las deberíamos hacer con la simple entrega o remisión por correo, por ejemplo, o la asistencia en una hora no determinada o en una hora oculta para las partes, inclusive en horas inhábiles, de aquellos documentos que son requeridos para cotejo. Los cotejos bien pueden ser solicitados por las partes o por los peritos. Por ejemplo, en los casos en que un documento es tachado de falso
o desconocido, vendrá el trámite pericial ordenado, por ejemplo, en el artículo 270 del Código General del Proceso, que nos dice que es una prueba obligatoria en caso de disputa, en caso de que haya sido redarguido de falso. Es imperativo el decreto y la práctica de ese cotejo pericial sobre las huellas, los rastros, los vestigios, la originalidad del documento, pruebas documentólogas o pruebas grafológicas. Caso en el cual entendemos que en este momento, por el estado del arte, más adelante no lo sabremos, nos queda imposible mostrarle el documento, transmitírselo al perito a través de sistemas que en otros ámbitos de la ciencia podríamos dirigirnos a través, por ejemplo, de escáneres o impresoras 3D, que no los tenemos en este momento al servicio de la rama judicial, y de ahí porque el sistema presencial. Luego, resumen. La entrega de documentos, que es lo que nosotros llamamos jurídicamente la exhibición, bien sea espontánea, voluntariamente, o bien sea provocada por orden judicial, en este momento se realiza por medios tecnológicos. Lo que nos va a llevar es al manejo de copias, dejando a salvo el derecho que tienen todas las partes de contradicción-defensa, bien sea pidiendo el cotejo con el original o bien sea inclusive formulando la respectiva tacha de falsedad. Ambos casos en los cuales nos tocará utilizar o hacer eco de los protocolos de bioseguridad, ordenando la asistencia semipresencial a las sedes, haciendo audiencias mixtas. Por ejemplo, los juzgados o los jueces o los magistrados todavía trabajando desde sus hogares, como es la instrucción del Consejo Superior de la Judicatura, alguna parte también desde su hogar y otra desde la sede judicial o el lugar que se disponga para la entrega física del documento, pero todo en un ambiente de publicidad plena, como nos lo dice el artículo 3 del Código General del Proceso y por supuesto el artículo 29 de la Constitución. Hablemos de los interrogatorios. Los interrogatorios han sufrido una modificación, en algunos casos dramática y en otros no tanto, de acuerdo con, diríamos, las aprehensiones o los prejuicios sociales que se tengan al momento de la práctica de la prueba. Vamos a comenzar con la reglamentación y después exploramos un poco los problemas que se han suscitado en algunas audiencias realizadas por medios tecnológicos. Primero, la reglamentación. La reglamentación colombiana en materia al menos civil, que es la que rige los procesos civiles de familia e inclusive contencioso administrativo cuando no haya una norma especial, los procesos laborales, los procesos agrarios, los procesos inclusive constitucionales, nos dice a nosotros que si no podemos realizar audiencias presenciales, es permitido expresamente utilizar mensajes de datos. La expresión mensajes de datos está en la Ley 527 del 99 y es cualquier información transmitida a través de Internet. Y algunas normas, por ejemplo en el Código General del Proceso, nos permite a nosotros utilizar videoconferencia, teleconferencia o cualquier otro mecanismo de comunicación que permita la interacción entre el juez y las partes, es decir, que permita el cometido de la inmediación. ¿Qué es la inmediación? La inmediación es un sistema que nos permite a los jueces controlar nuestras audiencias, es decir, desarrollar tres cometidos esenciales que son los de ordenación, los de instrucción y los de disciplina dentro de las audiencias, de forma que las audiencias se desarrollen, como dice la norma, en el orden establecido en la ley, facultad de ordenación, luego la facultad de instrucción, que es la facultad de recaudar las pruebas y por supuesto aparejado con las anteriores o como garantía de las anteriores la facultad de disciplina, de forma que si algún sujeto procesal se subleva contra el orden de la audiencia, los jueces podemos imponer sanciones e inclusive el arresto para quienes nos impidan el normal desarrollo de las audiencias, como por ejemplo, si una persona no deja desarrollar la audiencia porque la interrumpe constantemente, porque deja encendido su equipo de comunicación, es decir, con volumen, porque por cierto no está prohibido el uso de equipos de comunicación durante las audiencias, los abogados pueden utilizar sus computadores, sus tablets, sus celulares, pueden estar conectados permanentemente con sus asesores, lo que pasa es que no pueden tenerlos con el volumen alto para no interrumpir el normal curso de la audiencia. Si ese fuera el caso, si una persona se sublevara contra el orden establecido en la ley, nosotros los jueces, previa actuación en la que le garantizamos el debido proceso, es decir, consultándole por qué, de una manera subjetiva, casi con un régimen de culpa, por qué lo hizo, tomamos decisiones como expulsarlos de las audiencias. Entonces se garantiza inmediación. Para la realización de las audiencias por medios virtuales tenemos artículos como el 6º, el 37, el 103, el 107, el 171 del Código General del Proceso. Todos coinciden en lo mismo.
Podemos utilizar herramientas como la videoconferencia, herramienta que sí es obligatoria en el sistema penal acusatorio, audio y video, pero para lo civil nosotros también podemos conectarnos por teléfono. Por ejemplo, la herramienta LifeSize, que es la que más se utiliza en la rama judicial, tiene la posibilidad, así como el sistema Zoom o el aplicativo Zoom, de hacer una llamada telefónica y conectarse cuando quiera que la persona no goce de un equipo de comunicación robusto o lo que nos llamaríamos teléfonos inteligentes, que tengan la posibilidad de transmitir voz y video, o un computador con acceso pleno a Internet. Bastaría un plan de datos, una llamada que inclusive podría ser a través de telefonía básica conmutada para conectarse a una audiencia. Y esto va a ser fundamental porque en nuestro Código General del Proceso establece que las audiencias no son sensoriales. ¿Qué significa que una audiencia no sea sensorial? Que en ella no se utilizan todos los sentidos del juez y de las partes para transmitir la información. Únicamente utilizamos básicamente dos sentidos, el habla y el oído. Nosotros establecemos por ley que las audiencias serán orales, por eso el medio de comunicación es hablado. Basta con que el juez pueda hablar y pueda escuchar. Por eso estas normas nos permiten a nosotros realizar audiencias por teléfono que excluye el video o cualquier otro sistema de comunicación o cualquier otro sistema de mensajes de datos. Por eso es permitido que una persona simplemente se conecte. De hecho, nosotros en algunos casos preferimos que las audiencias no sean tan sensoriales porque permiten librarnos de ciertas aprensiones, ciertos prejuicios que tenemos los seres humanos al momento de observar el rostro, las facciones, los movimientos de una persona, teniendo en cuenta que no existe una metodología aceptada desde el mundo científico, ni por la ciencia, ni por la medicina, ni por la psiquiatría, ni la psicología o inclusive la neurociencia, que nos indique a nosotros cómo analizar las expresiones corporales o faciales de una persona. Luego eso podría generar un factor contaminante en el juez que está viendo cómo una persona se desempeña durante una declaración, el movimiento de sus manos, sus ojos, su rostro, el color de su piel, etc. Y eso podría llevarlo a conclusiones equívocas al momento de valorar la prueba, lo cual no está permitido por la ley colombiana. La ley colombiana únicamente le permite al juez contrastar la información que le ha dado un testigo o un declarante contra ciertas reglas que tienen suficiente desarrollo legal y jurisprudencial, por ejemplo, por la Corte Suprema de Justicia en sus 3 salas de casación, que nosotros llamamos la sana crítica, cosa que se hace con posterioridad a la práctica de la prueba. Eso ya se llama valoración de la prueba, asignarle mérito de convicción a lo que nos ha dicho la parte, el testigo, el perito o lo que hemos observado en un ambiente como la inspección judicial. Nosotros los jueces valoramos con posterioridad. Por ejemplo, contrastamos la versión que nos han dado en audiencia, y eso lleva inclusive los documentos, las cosas, la declaración del testigo, con unas reglas que nos permiten ir hacia la realidad de acuerdo con unas bases establecidas como la lógica, el sentido común, las reglas o las máximas de la experiencia y un conocimiento amplio o básico de lo que son la ciencia, las artes, las técnicas o las disciplinas. De forma que nosotros en ese ejercicio de contrastación podamos decir prima facie si lo que nos acaban de narrar es posible contra el mundo natural o imposible. Un hecho es imposible si se opone a las reglas de la naturaleza. Un hecho es imposible si se opone a las reglas de la ciencia y un hecho es imposible si se opone a las reglas de la lógica. Las reglas de la lógica nosotros las estudiamos en el mundo jurídico. Luego esa es la forma como valoramos las pruebas, es decir, les asignamos mérito de convicción. Y no conforme a las expresiones corporales, faciales o movimientos o espasmos que pueda tener una persona durante su declaración delante de un juez. Luego esos cambios nosotros no los tenemos en ambientes virtuales, no se sacrifica por lo menos el sistema de valoración probatoria. Por el contrario, sí se puede llegar a sacrificar la inmediación. ¿Cómo se podría sacrificar la inmediación eventualmente? Por el modelo de control o la facultad de ordenación que tiene un juez. Va a ser mucho más difícil que un juez controle la asistencia a una sala de audiencias, que en este caso va a ser virtual, porque cualquier persona se podría conectar y podría ver y escuchar lo que está sucediendo, sobre todo escuchar. Habrá una norma que se sigue, digamos, manteniendo a pesar de los años y de los avances tecnológicos, que es aquella que prohíbe que un testigo escuche a su antecesor. Artículo 220 del Código General del Proceso. Los testigos no podrán escuchar a quien les anteceden. Un testigo que no ha declarado no puede entrar a la sala. Supuestamente es para que no se contamine. De esto hay estudios suficientes sobre la necesidad de reevaluar ese modelo, porque los testigos sabemos que a nivel judicial ya vienen previamente contaminados. ¿Qué significa un testigo contaminado?
Se estudia desde la psicología del testimonio, se estudia desde la práctica judicial. Casi todos los testigos previamente han sido objeto de una preparación, bien sea por parte del abogado, bien sea por parte del cliente, y ya sabe lo que va a decir en el juicio. De hecho, muchos meses antes, cuando se surtió la etapa de postulación del proceso, es normal que se le diga al juez cuál es el motivo de la declaración, lo dice el artículo 212, de ahí el por qué los abogados tienen que reunirse con los testigos, obtener espontáneamente su declaración y luego manifestarle al juez que es necesario que esa declaración se rinda con efectos procesales, lo que nosotros llamamos bajo juramento. Luego normalmente los testigos ya saben lo que van a decir. Y dos, es normal también, y esto lo estudiamos desde la psicología, ahora sí, con efectos prácticos dentro del proceso, que una persona haya transformado su conocimiento a partir de datos que le llegan con posterioridad a la percepción del hecho que nos va a narrar en audiencia, un hecho que puede haber percibido, eso sí, por cualquiera de sus sentidos, por el tacto, por la vista, por el gusto, por el oído, por cualquiera de ellos, y nos lo va a narrar oralmente. Es posible que una persona sufra contaminación de esos hechos y apropie información que le han narrado otras personas, incluyendo a las partes, otros testigos, o por misma información que le llega por capacitación profesional. No es lo mismo la persona que observa a alguien caer y morir espontáneamente sin ninguna formación profesional y años después pasa por una facultad de medicina y le enseñan las posibles causas por las que una persona muere, caso en el cual recuerda lo vivido y agrega datos que probablemente antes no había entendido. Aumenta su nivel de recordación o percepción o inclusive podría contaminar con hechos que no han sucedido. Por eso los jueces tenemos que escudriñar en el relato de los testigos cuándo lo percibió, cuál era su formación al momento de la percepción y cuál es su formación al momento de la declaración. De ahí porque, por ejemplo, el artículo 221 nos dice a los jueces que tenemos que acreditar a los testigos preguntándoles no solamente a qué se dedican, sino qué profesión cursaron, cuál es su oficio actual, dónde reside, no estamos hablando de su casa residencia, sino cuál es su domicilio, porque son datos que afectan el nivel de percepción y luego la actitud para declarar. Eso por supuesto va a tener alguna influencia, pero atentos, lo que nos puede llegar a pasar, para salirme ya de este ámbito del tema de la valoración o de la percepción del testigo, lo que sí nos puede afectar a nosotros son las órdenes que damos durante la audiencia. Ejemplo, si un testigo no escucha al otro, pues va supuestamente a mejorar su actitud para declarar de una manera espontánea. En ambientes virtuales es difícil de controlarlo y nos ha sucedido que varios testigos se reúnen y están dentro de la oficina del abogado, todos en un mismo lugar. Son situaciones que debemos entender. Luego, ¿qué están haciendo los jueces? Los jueces tienen la autorización, la facultad legal, de ordenar la separación de los testigos, es decir, de darles la orden expresa de que se separen de forma que el uno no escucha al otro, pero eso no nos garantiza que no se puedan conectar por otro medio. Podemos auscultarnos con la policía, podemos solicitarle a la Policía Nacional que nos colabore para disolver este tipo de reuniones que son ya para el proceso ilegales, pero no van a ser impedimentos, y aquí viene la clave especial. Hay normas que nos dicen a nosotros cuando los testigos no pueden declarar. Por ejemplo, aquellos que nos dicen que un testigo en estado de enajenación mental transitoria o permanente no podría declarar, caso en el cual a los jueces se nos puede dificultar de alguna manera detectar ese estado de enajenación. Es lo que nosotros llamamos en derecho médico pequeños exámenes clínicos. Mirar a la persona a los ojos y detectar en sus pupilas, en su cara, si está afectada por el consumo de alguna sustancia estupefaciente alucinógena que le impida declarar correctamente, caso en el cual los jueces le haríamos la pregunta a la persona, por supuesto con conocimientos básicos de las ciencias y las disciplinas, sobre todo de la ciencia médica, que por cierto los jueces no tenemos de base en nuestras facultades de derecho. Luego, en algunos casos en audiencia se nos puede presentar que un testigo nos diga a nosotros estoy en un estado de enajenación o lo podamos deducir, caso en el cual nosotros suspenderemos su declaración y le pediremos que venga en una fecha posterior, pero eso va a ser algo excepcional. Luego, esos son poderes de ordenación, de instrucción o impedir, por ejemplo, que todos estén juntos. Eso se puede efectuar. Y por supuesto el seguimiento de libretos. No podemos saber si una persona está siguiendo un libreto o está siendo guiada en su declaración de forma que alguien induzca las respuestas
ante los interrogatorios que realizan las partes o los jueces, casos en los cuales los jueces tienen plenas potestades para interrogar a todos los que estén presentes dentro de las audiencias, y si es el caso, decretar inspecciones judiciales, por supuesto virtuales, para visitar el recinto donde se ubican las personas. Una inspección judicial será una actuación indispensable para visitar el recinto donde se ubican las partes, los testigos, los peritos y los abogados. ¿Por qué? Porque la inspección judicial es el mecanismo que rompe con el derecho a la inviolabilidad del domicilio, es decir, la excepción de la inviolabilidad del domicilio. Los jueces no podemos entrar a gusto a las casas de las personas, a sus oficinas y sus recintos privados, porque hay un fuero constitucional que lo da el artículo 15 de la Constitución, es inviolable. Luego, para levantar esa reserva constitucional y eliminar temporalmente ese fuero, y no eliminarlo, sino limitar temporalmente ese fuero, es algo así parecido como la interceptación de comunicaciones, el seguimiento y demás. Para entrar a la casa de una persona debemos decretar la inspección judicial. Para decretar la inspección judicial debemos iniciar, por ejemplo, trámites incidentales de desacato, como el establecido en la ley 270, artículo 59, que está referenciado por el artículo 44 del Código General del Proceso. Luego, resumen, ¿se puede afectar una declaración por medios virtuales? La respuesta es sí. Podemos nosotros afectar la potestad que tiene el juez de controlar su audiencia, como la de impedir que un testigo escuche a otro, pero eso no son impedimentos procesales, y es la última parte que quiero comentar. ¿Qué sería el impedimento procesal? Que la persona no pudiera declarar, y por eso mezclamos el asunto de la enajenación mental transitoria. Solo eso puede impedir que un testigo no declare. De resto, que un testigo esté delante de otro, que esté delante del abogado, que esté delante de la parte, no será una causal para interrumpir la audiencia, suspenderla o evitar que se le tome la declaración a la parte, al testigo o al perito. De ahí el por qué el juez tiene que ser muy meticuloso, muy cuidadoso y resguardar las garantías constitucionales para no irrumpir en la intimidad de las personas y acudir a los mecanismos que la ley le brinda para poder controlar su audiencia. De forma que, si nos damos cuenta, y a título de conclusión, que una persona está siguiendo un libreto, que está siendo guiada por otra, que está en compañía de otra o de otras durante una declaración, nosotros los jueces no deberíamos inhibirnos de realizar la audiencia o evitar que se haga la audiencia, sino adoptar correctivos utilizando nuestras facultades de ordenación y disciplinarias al mismo tiempo. Si no hicieran caso a nuestras órdenes, pues vendrán las sanciones correspondientes en la ley, como puede ser la expulsión de la audiencia, las multas o inclusive el arresto, pero no son impedimentos procesales. Resumen de todo lo dicho. La inmediación, y esto lo hemos dicho en casi todos los congresos, los foros y las capacitaciones, no es un sistema de valoración probatoria. La prueba testifical, testimonial, la declaración de parte no se afectará per se. No habrá una afectación intrínseca por hacerlo por medios virtuales. Los jueces debemos preocupar por escuchar, porque el sistema es oral, las declaraciones, y en algún momento la audiencia puede volverse sensorial, como ahorita lo voy a explicar con la inspección judicial, utilizar otros medios de percepción para el conocimiento, como la vista, el tacto o el gusto, pero eso en principio no será relevante para una diligencia probatoria con testigos, con partes o con peritos. E insisto, la valoración se hará con posterioridad y con una regla que no he mencionado ahora, que está en el artículo 176 del Código General del Proceso, que es la valoración en conjunto. Los testimonios, los peritajes, los documentos no se pueden valorar de manera aislada. Luego toca esperar a que hagamos el cierre procesal, a veces con alegatos de conclusión, para nosotros poder hacer el ensamble general de las pruebas y analizarlas conforme a esas reglas que ya conté: lógica, experiencia, sentido común y un conocimiento básico de la ciencia, las artes, las técnicas y las disciplinas. La inspección judicial. Hay momentos durante la práctica de prueba que, no obstante lo dicho en esta misma charla respecto de los testimonios y las declaraciones y los interrogatorios a los peritos, en que, de acuerdo con la ley, es necesaria la percepción sensorial. Más allá del modelo hablado, es decir, el sistema oral, necesitamos en algunos casos muy restringidos por las leyes actuales en que los jueces asistamos de manera personal a percibir un hecho por más de un sentido. Normalmente será la vista,
que es el que nos ha permitido a nosotros comunicarnos de la manera más eficiente hasta ahora con el mundo que nos rodea, aparte del oído y aparte del olfato y aparte del gusto y aparte del tacto. Luego habrá momentos en que el juez deba utilizar, por ejemplo, cualquiera de ellos, como podría ser el tacto para medir temperaturas, para medir texturas, o podría hacer desplazamientos para medir con su vista la distancia o la ubicación, estamos hablando de planos más espaciales, e incluso para hacer mediciones en las cuales participe directamente el funcionario judicial. Por supuesto, siempre estas percepciones sensoriales distintas del oído, incluso aquellas que echan mano de la vista del juez, tienen que ir acompañadas de un experto. De ahí el porqué las normas procesales nos dicen a los jueces que siempre debemos preferir el acompañamiento pericial, es decir, de una persona experta que nos diga a nosotros qué es lo que estamos percibiendo y cómo podemos evaluar lo que hemos sentido. Sobre todo cuando estamos hablando de, por ejemplo, percepción táctil, estamos hablando de temperaturas, vuelvo y digo texturas, movimientos, etcétera, o cuando estamos utilizando la audición. Para efectos de la audición hay equipos de medición, debemos utilizar a los peritos. De ahí el por qué la norma procesal, salvo leyes en contrario que dicen que la inspección judicial es obligatoria, como en procesos de deslinde amojonamiento, imposición de servidumbres, procesos de pertenencia, cosa que está en discusión en este momento a nivel doctrinal, nos dice que los jueces debemos preferir no hacer inspecciones judiciales si las partes nos pueden traer el conocimiento por otros medios de prueba. ¿Por qué? Porque no estamos capacitados como seres humanos para poder entender nuestros sentidos. Recordemos que sensación y percepción son dos cosas distintas. Nosotros podemos sentir, pero no estar seguros de lo que estamos sintiendo porque no estamos preparados. Normalmente aquellos sentidos como el tacto, el gusto, inclusive el olfato, no lo tenemos suficientemente educado nosotros, los seres humanos en general, para poder comprender nuestro entorno. Solo aquellas personas que han sufrido la pérdida de alguno de esos sentidos, como por ejemplo quien pierde la vista, está más en contacto con su sentido del oído o inclusive con su sentido del gusto y el olfato, pero por lo general que aquella persona que tiene contacto con todos sus sentidos solo utiliza vista y oído, excepcionalmente gusto. Entonces nosotros podemos hacer audiencias sensoriales en las cuales el juez se traslade. Ahora viene la regla de la virtualidad, porque de eso se trata la explicación. En sistemas virtuales, las inspecciones judiciales pueden ser mixtas o híbridas. Bien puede el juez desplazarse de manera directa o el juez puede auscultarse de tecnologías como el uso de drones, como el uso de cámaras, para poder percibir. Por supuesto, en este caso solo será por audio y video, porque en este momento los drones y las cámaras no transmiten olfatos y tampoco hay transmisión 3D de objetos, o tampoco hay una transmisión sensorial por vía del gusto. Pocas veces utilizamos los jueces el gusto en nuestras inspecciones judiciales, probar algo y saber a qué sabe. Pero en esos casos hay que acudir a ciertas garantías y hay que garantizar ciertas órdenes, es decir, garantizar ciertos derechos que están en las leyes procesales vigentes. Entonces voy a hacer un muy pequeño recorrido de cuáles son las normas que rigen la inspección judicial. Primera regla: no es indispensable que el juez se traslade en persona al lugar de los hechos porque no hay una norma que lo indique desde el punto de vista virtual. Si estuviéramos no en pandemia y no hubieran estas restricciones, el juez debería desplazarse, porque la presencia del juez es indelegable, así lo dice el Código General del Proceso. Los jueces no pueden delegar la práctica de la inspección. No obstante, sí se puede hacer por vía remota, como por ejemplo que el juez solicite u ordene la ayuda de uno de los sujetos procesales o inclusive alguien de su propio despacho que le pueda colaborar con la cámara o el sistema por el cual se va a transmitir la audiencia sin que el juez pierda control permanente de la audiencia. Es decir, la realización de la audiencia, si bien no tiene que ser 100% presencial, sí es indelegable. No puede el juez sustraerse de la realización de la audiencia. Regla número 2. La audiencia debe transmitirse todo el tiempo. Si bien es cierto que la ley procesal colombiana permite el uso de tecnologías para grabar lo que pase durante la audiencia, es decir, para recorrer, por ejemplo, un predio por medio de mecanismos como los drones, que son aparatos aéreos no tripulados o tripulados remotamente, también es cierto que la audiencia, que es un concepto más global,
abarca toda la actividad que realice el juez. Ejemplo, si el juez va a realizar una audiencia inicial con inspección judicial, con audiencia de instrucción y juzgamiento en la que debe dictar sentencia, debe escuchar testimonios, debe oír alegatos de conclusión, por ejemplo, como pasa en la pertenencia, eso lo regula el numeral 9 del artículo 375, pues bien es fáctico que el juez haga toda su audiencia, pero para eso debe garantizar que todas las partes en el proceso puedan conectarse de manera permanente al 100% de la audiencia. Luego, si por ejemplo se va a utilizar un dron, ese dron tendría que estar en capacidad de transmitir en vivo y en directo, es decir, en tiempo real, todo lo que pase durante la audiencia, cosa que a veces es bastante compleja, si no en este momento en el estado de arte imposible, porque sabemos que el sistema de propulsión de los drones que utiliza hélices y aspas genera demasiado ruido y no permite captar sonidos, solo permite captar imágenes. Luego no hay que confiarnos en el hecho de que tengamos un equipo de estos de grabación, es decir, de visitas aéreas, porque ese no podría transmitir todo lo que pasa durante la audiencia. Luego el juez debería garantizar y tiene que garantizar la permanente comunicación con las partes. Eso es lo que hablamos en términos, digamos, técnicos como una comunicación simultánea. Es una norma que está, por ejemplo, en el artículo 37 del Código General del Proceso, la comunicación simultánea, porque nosotros a veces tenemos como sistemas de comunicación sucesivas que se permiten para otro tipo de audiencias. ¿Qué es una comunicación sucesiva? Ejemplo, la que se hace a través de mecanismos escritos como aplicativos de conversaciones. El más conocido de todos a nivel latinoamericano, en Estados Unidos no se usa tanto, es el WhatsApp o el sistema Signal o el sistema Telegram. Es una comunicación sucesiva y no simultánea. Es decir, no estamos viendo o escuchando o sabiendo lo que está haciendo la persona antes de que el mensaje se envía. Eso es permitido para ciertas audiencias, pero no, por ejemplo, para una inspección judicial, porque hay que garantizar la participación permanente de todos los sujetos procesales, a menos que definitivamente nos fallaran todos los demás sistemas, porque para eso utilizamos una autorización que fue expedida por el Consejo Superior de la Judicatura en la circular 11 del año 2020, en la que se dijo que si todos los sistemas fallaban, podríamos utilizar sistemas privados o semiprivados de comunicación, los que podrían ser bien simultáneos o bien sucesivos. Se prefiere que sea una comunicación simultánea. Ahora, para el uso de drones, es importante saber que los drones tienen regulación en Colombia. Es una regulación que data del año 2018 y que además está en el RAC, en el Reglamento Aeronáutico Colombiano. Ahí hay un artículo diseñado para el uso de drones que requiere autorización, que nos indica que los drones no son de uso indiscriminado en la República de Colombia y que dado caso requieren un registro ante la Unidad Especial Aeronáutica Civil, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Colombiana, la Aerocivil. Por lo tanto, para efectos judiciales es recomendable, si no compulsivo, que si el juez va a autorizar el uso de estos aparatos no tripulados, verifique que se ha expedido un permiso y que se haya obtenido conforme a la reglamentación especial que opera para todo el territorio colombiano. Para mencionar simplemente normas de los drones, básicamente queremos decir lo siguiente. Por ejemplo, en pandemia se prohibieron en todo el territorio nacional. Ya se acaba de levantar la restricción. Hubo una circular que fue la circular 2 de 2020, luego se aumentó por circular 2021 por parte del Aeronáutico Civil, prohibiendo el uso de drones en todo el territorio nacional, salvo para las Fuerzas Armadas y casos especiales, con previa autorización. En este momento, por ejemplo, los drones, un particular, aún con permiso especial, no lo puede operar indiscriminadamente en zona urbana porque eso afecta el espacio aéreo, probablemente los aeródromos y aeropuertos, porque a veces no tenemos aeropuertos sino aeródromos cerca, que es diferente, que no es terminal de pasajeros, o a veces tenemos una zona urbana ocupada y puede irrumpir en la intimidad de las personas. No podemos utilizar drones indiscriminadamente. Y eso nos podría volver en algún momento ilícita la prueba, luego tenemos que preocuparnos. Entonces, para hacer las inspecciones, sí podemos utilizar tecnologías. Podríamos utilizar inclusive las cámaras celulares de los usuarios, que hoy día pues las podemos encontrar en cualquier parte. Lo común en un país como Colombia es que casi toda la población tenga acceso a un celular con cámara, el cual le permite conectarse a una audiencia como LiveSize o Teams o eventualmente un Zoom o eventualmente un Google Meet o el que usted quiera utilizar. Si le fallan las anteriores, podría transmitir la audiencia. El juez también tiene equipos de comunicación, en algunos casos no provistos por la rama judicial, pero eso no es un impedimento para realizar las audiencias. De forma tal que desde el momento en que inicia la inspección judicial hasta que termina,
Todos los sujetos procesales tienen que poder conectarse remotamente sin necesidad de asistir presencialmente a la diligencia para poder controvertir todos los actos procesales, bien sea la recepción de documentos, bien sea el interrogatorio a los testigos que espontáneamente nos encontramos, bien sea el interrogatorio a los peritos o para alegar de conclusión, para escuchar la sentencia que tiene que proferirse oralmente, no visualmente, sino oralmente, y para interponer, por ejemplo, los recursos que procedan contra las decisiones que adopte el juez durante la diligencia, más cualquier solicitud que pueda ser, digamos, consustancial a la realización de una inspección judicial o, por ejemplo, una diligencia de deslinde y amojonamiento. En ello hemos tenido bastantes problemas porque, y con esto termino esta parte de la explicación, en este momento la rama judicial no estaba preparada presupuestalmente, poco a poco lo hemos ido superando y sorteando, para dotar de equipos móviles a los juzgados, a los jueces, para irse a sus casas o a las diligencias, equipos avanzados y sofisticados, y tampoco estábamos esperando trabajar al 100% desde los hogares o 100% desde la internet, lo que ocupa mucho ancho de banda. Tampoco teníamos las contrataciones hechas con los proveedores de internet para poder transmitir en vivo y en directo lo que necesitamos, como finalmente tampoco teníamos la infraestructura a nivel central, que es Bogotá para la República de Colombia, para poder administrar los servidores que permitan transmitir exitosamente las audiencias y las diligencias. Luego es un aspecto que siempre hay que tener en cuenta y, por supuesto, recomendárselo a los abogados para cuando se vayan a enfrentar a una situación de estas a nivel judicial. Conclusión. El uso de tecnologías en la realización de audiencias, diligencias y para la práctica probatoria es un imperativo de orden legal. Llegó para quedarse. De ahí el por qué todos debemos embarcarnos en este tren, en esta marcha que ya no tiene reversa, porque de acuerdo con el Plan Estratégico Tecnológico de la rama judicial, no solamente vamos a continuar utilizando los mensajes de datos, sino que estamos prestos a recibir el Plan de Justicia Digital con la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial.